recordarán ustedes, hemos estado estudiando el capítulo 3 de Hechos y ese capítulo narra un milagro que nos ha inspirado, nos ha retado a decir que la iglesia de Jesucristo tiene que vivir con el poder de Jesucristo. Tiene que volverse un ente poderoso. Estaba leyendo esta semana que uno de los compositores y cantantes del ministerio Hillsong de Australia, no voy a decir el nombre porque tal vez lo conozca y ya empezamos a hablar mal de la gente y ese no es el punto, pero uno de los escritores más reconocidos abdicó de su fe, apostató de la fe. Dijo en su cuenta de Instagram que el cristianismo ya no era para él y que a dónde estaban los milagros. Fue una de las cosas que él cuestionó y eso me impresionó y estoy verdaderamente retado porque hace mucho tiempo que yo pensaba deberíamos de vivir un poder como el que vivió la congregación de Hechos. Y bueno, usted sabe, hace 6 meses empezamos a estudiar el libro de Hechos porque nuestra intención desde entonces fue volvernos a ello. Y en ese capítulo, en ese milagro, pues ese milagro no empezó ahí. Ese milagro empezó mucho antes con la relación que Jesús y sus discípulos tuvieron. Y en el capítulo 14 creo que es de Juan, para que usted empiece a albergar su fe, para que usted empiece a remover la fe y para que empecemos a hablar de eso, hay una promesa que Jesús hace y dice, estoy leyendo la Biblia del jubileo. Fíjese que a mí me gusta mucho comparar versiones y la Biblia del jubileo es de lo mejor y más acertado que yo he encontrado en la traducción de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Lo único es que el español es un poquito antiguo, ¿verdad? Y entonces vosotros y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero vamos a leer la Biblia del jubileo hoy y dice, amén, amén, les digo. Jesús dijo estas palabras, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y mayores que estas también hará. Y solo quiero enfatizar dos puntos. El primero es que no creo que debamos interpretar la palabra mayores en función de nosotros, porque no creo que hagamos obras mayores que Jesús. Es mejor interpretar esa palabra como más, porque Él está en el Padre. Es decir, vamos a hacer, salud, las mismas obras que el Señor, solo que van a ser más, porque usted va a estar acá, yo voy a estar, o usted va a estar allá, yo voy a estar acá, y porque la idea de Jesús es que todos tuviéramos el poder para hacer un milagro. Y la otra cosa que quiero centrar esta charla es donde dice el que cree en mí, el que cree en mí. La fe, la creencia que nosotros tenemos es muy alejada de lo que la fe o creencia representaba para los receptores originales de estas palabras. Nosotros tendemos a confundir confianza con fe y ahorita me voy a explicar, me voy a ir explicando. Y de eso se va a tratar el tema de hoy. Así que regresemos al milagro de Hechos capítulo 3. Pedro y Juan, como buenos judíos, van a orar al templo, un lugar donde no tienen ninguna injerencia, un lugar en donde se ora 3 veces al día, y ellos están caminando a ese lugar. Otras veces han ido varias veces y ya saben cuál es la dinámica y se han fijado que hay un
mercader de la limosna, que quizás muchos, que sabiendo que el mandamiento de acordarse del pobre es algo que los justos tenían que atender, iba y se ponía a la entrada de la puerta. Este hombre, este mercader de la limosna, tenía un problema, y es que era cojo de nacimiento. Entonces decidió dedicarse a pedir limosna. No estoy criticando eso, solo estoy estableciendo que era lo que él hacía. Entonces él pedía limosna, sabía claramente que las personas que iban a orar todos los días al templo tenían como enseñanza farisaica y saducea el hecho de darle a los pobres una ofrenda, y por eso se iba a poner ahí. Yo no sé si él tenía interés en entrar o no, la Biblia no habla de eso, pero lo que sí tenía interés era en generar una ganancia pidiendo plata. Pedro se le queda viendo y le dice: oro no es, plata no es. No, esa es una adivinanza. Pero no tengo oro, le dijo, no tengo plata, pero sí tengo algo. Lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía? Él tenía una promesa. Él tenía a Dios. Él tenía a Dios. Y es que eso es lo más importante, queridos hermanos, que nosotros podamos conectar, que Él representa la Escritura para nosotros. La Escritura representa los compromisos adquiridos de Dios hacia las personas como usted y como yo. Eso es la palabra. Cuando entendemos las promesas, cuando entendemos la palabra de Dios como un compromiso que Él adquirió en función de usted y de mí, nos va a cambiar la mente con respecto a la Escritura, porque no solamente tiene las promesas, sino también tiene los procedimientos para alcanzar esas promesas. Y Jesús les enseñó cómo. Jesús les vino a enseñar la correcta aplicación, la correcta interpretación de los procedimientos, pero vino a enfatizarle las promesas. La Escritura está llena de promesas. A veces nos cuesta conectarla, pero la fe empieza ahí, en que Dios comprometió su palabra, Dios comprometió su propia palabra, la palabra de Él. Es más, hay una escritura que dice que no teniendo alguien más grande por quien jurar, porque en ese entonces las promesas, los compromisos se hacían jurando por alguien más, Él, dice la escritura, juró por sí mismo. Así dice la escritura. Y con esa promesa en mente y con una aplicación correcta de esa promesa, Él le habla al hombre. La escritura dice que le dijo: mírame, no estás viendo a nadie más, mírame. En el nombre de Jesús se sanó y lo ayudó a incorporarse. Eso lo vimos ya, eso lo vimos en las charlas pasadas. Le recomiendo escucharla. Tenemos un podcast que es gratis para que usted se meta. Tenemos un canal YouTube para que usted también lo pueda ver. El hombre se pone en pie ante la vista atónita de todas las personas que están ahí. Si usted se puede imaginar, es que deberíamos de imaginarlo, deberíamos de esperarlo, deberíamos de esperar que en nuestras reuniones pasaran cosas realmente sorprendentes. Y no solo me refiero a este lugar, me refiero a todos los que predicamos la palabra de Dios. Deberíamos de tener la expectativa de que cuando orásemos, Dios hiciera grandes cosas. Usted debería venir con la expectativa de que en este lugar o al lugar donde usted escucha la palabra de Dios, algo maravilloso o algo grande pudiera ocurrir. Gracias por ese amén. Tengo un entusiasta. Pero hoy vengo con ganas de recibir otra invitación, por eso dije amén. Pero ¿verdad? Usted sabe que yo no soy el tipo de predicador que le gusta amén. No, a mí no me gusta. Pero gracias, agradezco el amén. Vaya. Entonces, dice la escritura que el hombre se para. Pedro lo toma así como: mucha, ¿por qué se asustan? Dice la Biblia que entran juntos al templo y pasan de la puerta donde estaban, que se llama la puerta de la Hermosa, hasta el pórtico de Salomón, dice la escritura, que es un pórtico muy conocido, es el donde la gente salía de la presencia del Señor, por así decirlo. Y el cojo está brincando, está saltando, está gritando. Usted se puede imaginar la conmoción, la gente empieza a reconocer, pero este no es el cojo.
Sí, ¿y por qué no está cojo? Y entonces Pedro empieza a hablarles y decirles, miren, por el poder del nombre de Jesús, este hombre está caminando. Ustedes lo mataron. Y cuando está a punto de recriminarles que ustedes lo mataron, Pedro dice estas palabras en el capítulo 3, versículo 16. Y este es el versículo que yo quiero desglosar con usted. Y en la fe de su nombre, a este se refiere al nombre de Jesús, en la fe de su nombre, en la creencia de su nombre. ¿Qué me recuerda esto? Me recuerda que tiempo atrás, cuando Jesús todavía no había ascendido al cielo, Él les dijo a sus discípulos, les dijo a Pedro, le dijo a Juan y a todos los demás, les dijo, y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, creyendo, yo lo haré. Por eso Pedro está enseñando eso. Esa es la promesa que Pedro tiene. Y por eso Pedro puede pararse aquí hoy, bueno, no aquí hoy, pero ahí en ese lugar, y decir, en la fe de su nombre. La escritura dice, y sobre, es como dice el original, y sobre la fe de su nombre. A este que ustedes ven, o sea, al cojo, y conocen. Ustedes lo han visto y lo han conocido. Él aquí siempre está. Aquí esto no me lo estoy inventando. Esto es algo que está ocurriendo entre sus propios ojos. Ha confirmado su nombre. Podemos decir, ha confirmado su promesa. Jesús lo prometió a sus discípulos y lo prometió a nosotros, que lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él lo haría. Pero hay un ingrediente de fe que es necesario que empecemos a revisar. Y termina diciendo, y la fe que por Él es, o sea, la fe en el Mesías, la fe en Jesucristo, ha dado a esta sanidad en presencia de todos ustedes. Sí, Pedro en ningún momento dijo, yo soy el ungido, yo soy el esto, sino que Pedro lo acreditó todo completamente a la obra del Señor, a la fe en su nombre, la fe en su nombre, creer en Él, creer en mí, dice el versículo que ya conectamos, que ya leímos, perdón. Entonces dice, cuando Jesús habla de creer en Él, y cuando Pedro habla de la fe en su nombre, es la misma cosa. Pero la palabra fe, que más que un concepto como lo tenemos hoy, es un concepto teológico que se manejaba en el primer siglo. La palabra fe en la Biblia es muy interesante. El griego lo pone como pisteo, pistis, que nada tiene que ver con dinero como nosotros lo miraríamos, pero viene de un vocablo que quiere decir persuadir. Así que fácilmente podríamos leer ahí, dice, y por la persuasión. Y el versículo de Juan capítulo 14, fácilmente lo podríamos decir, el que es persuadido por mí, el que es persuadido por mí. Ahora, ¿qué es ser persuadido? ¿Qué es persuasión? ¿Qué es persuasión? Déjeme decirle algo. Todos nosotros tenemos lo que conocemos como nuestra verdad, nuestra experiencia. Yo lo vi, lo que yo veo, lo que yo logro ver, lo que yo logro escuchar, le llamamos verdad. Pero vamos a hacer una diferencia. No le vamos a llamar verdad, le vamos a llamar realidad, porque la verdad y la realidad no necesariamente son la misma cosa. La verdad y la realidad no necesariamente son la misma cosa. La realidad de este cojo es que era cojo, pero la verdad en Dios es que podía dejar de serlo. Así que cuando hablamos de persuadir o de ser persuadidos, como lo pone este texto, y por la persuasión de Jesús, cuando hablamos de ser persuadidos,
Estamos hablando de permitir que un factor externo, que realmente debería ser interno porque es Dios y es el poder del Espíritu de Dios, nos convenza de que nuestra realidad no es la verdad. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, vamos a tomar, a mí siempre me gustan los ejemplos de esposo y de esposa. ¿Quién tiene la razón en la casa, hermanos? Nosotros decimos, yo digo aquí molestando a la mujer, ¿verdad? La mujer. Pero usted sabe que estoy vacilando, porque yo no pienso eso. ¿Quién tiene la razón? En su vida, en su relación de pareja, en sus relaciones, ¿quién tiene la razón? Como dice un pastor mexicano, no os hagáis, yo tengo la razón, usted tiene la razón, usted siempre tiene la razón. Y aun cuando usted está equivocado, usted tiene la razón, y si no hace lo que sea para tener la razón. Así somos. Nuestra percepción de la vida es que yo así lo veo. Es que yo no dije eso. Bien, tú dijiste, yo no dije eso. Saber qué estás pensando, mujer, qué se te está ocurriendo, cuál demonio se metió en ti, mujer. No, es que tú eres el endemoniado. Yo no dije eso, y no es la verdad. Y lo más difícil que el hombre puede cambiar es su percepción. Ser persuadido a cambiar su percepción. Ser persuadido a cambiar su percepción es casi imposible. Es cambiarle, voy a usar palabras un poquito más modernas, el cambio de paradigma, pues. El cambio de paradigma es algo tan difícil, especialmente cuando yo pienso que tengo la razón. Y la fe es una persuasión que viene de Dios para que en el poder del Espíritu yo pueda ser motivado, pueda ser persuadido a la palabra de Dios, a la realidad de Dios, no necesariamente a la verdad de Dios, debo decir, y eso muchas veces va a estar confrontado con mi propia realidad. Por eso es importante separar realidad de verdad. Cuando yo conecte que la fe, yo no puedo tener fe, sino que la fe es un elemento celestial, es un elemento del cielo, es una palabra de Dios, es palabra de Dios, porque no es otra cosa, es la palabra de Dios que el Señor está susurrando con la intención de persuadirme, con la intención de cambiar mis realidades. Entonces vamos a hablar de la fe bíblica, pero la fe no la tenemos así. La fe no es un ejercicio humano, decir voy a creer en ti. Eso es confiar, eso es otra cosa. Eso no es lo que la Biblia habla. Es importante tener confianza en las habilidades de uno. Yo pienso que eso es muy importante, que usted tenga confianza en usted y no que usted se ande cuestionando o ande dudando con respecto de las habilidades que Dios le ha dado. Pero eso vamos a llamarle confianza. Pero hoy en día se produce una situación en el ¿por qué no pasa esto en tu vida? Porque no tienes fe. Porque quizás está correcto decir que no tienes fe, pero no tienes la fe del cielo, sino que estás haciendo un ejercicio humano. Hemos confundido la fe del cielo con un ejercicio humano en donde nosotros podemos convencernos. Y la idea de la Biblia es que es en el poder del Espíritu Santo que Dios quiere convencernos de que su palabra es la verdad. No sé si estoy haciendo un chirmol de todo, y si lo estoy haciendo, me disculpa. Pero lo que estoy tratando de decir es que la fe de la Biblia no es algo que yo tengo. La fe de la Biblia es algo que Dios me quiere dar, me está dando, que es la verdadera verdad, es la verdad aplicada a mi vida, porque Dios me quiere persuadir de que me ama, de que me quiere bendecir, de que tiene un propósito, especialmente de que tiene un propósito. Hace una semana yo hablaba con ustedes acerca de
de los israelitas y cómo ellos tuvieron una jornada de 40 años en el desierto, y nos preguntábamos por qué Dios no los sacó. Si se los dijo, los voy a sacar de Egipto y los voy a meter y les voy a dar la tierra prometida, ¿por qué no hacérselo fácil pues? A menos que la intención de Dios era enseñarlos a ser gente de propósito. La vida no es fácil, no es la intención de Dios hacerla fácil, pero Dios te ha dado las herramientas de Él. Es el poder del Espíritu Santo el que nos permite albergar fe en nuestra realidad. Es Dios el que te quiere persuadir de que la fe es algo de Él, no es tuyo, no es tuya, la fe no es tuya, la fe es algo de Él, que Él quiere derramar, implantar en tu corazón para que tú puedas empezar a operar en ello y vivir una vida distinta. Quizás es mejor si lo explico con una historia bíblica. Abraham, cuando tenía 75 años, estaba cerca de su papá en la misma ciudad, y Dios le habló. Y Dios le dijo: Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te diré. Me hubiera gustado mucho a mí ver cómo se lo vendió a Sara. ¿A dónde vamos, mi amor? No lo sé. ¿Y quién te dijo que nos fuéramos? Dios. ¿Cuál Dios? Si ellos están acostumbrados a ver ídolos. El Dios del cielo. ¿Quién es ese? ¿Será el sol? No, Sarita. No, el Dios invisible. Me hubiera gustado a mí decirle, ver la cara que puso la señora cuando Abraham le dijo: a partir de ahora, esos 75 años lo hemos pasado bien, gracias a Dios, estamos tranquilos, pero a partir de ahora nos vamos a convertir nómadas. ¿Y dónde vamos a vivir? No lo sé. Y Abraham se movió y se movió y se movió, pero Dios le dio el respaldo de su mujer. Así que Dios le hace un llamado, su palabra, y le da unas promesas tan maravillosas. Estoy parafraseando el capítulo 12 de Génesis. Si usted lo ha leído, usted lo sabrá. Y si no lo ha leído, pues más o menos la historia va así. Abraham, con todo y sus torpeces, porque al poco tiempo, cuando él llega al lugar donde Dios le dijo, se pone seria la cosa y se desata un hambre. ¿Y sabe qué hace? Descienden a Egipto. Descienden a Egipto, y en Egipto, antes de entrar a Egipto, mire, esto sí es trastado. Abraham se le queda a su mujer y le dice: mamita, usted está muy bonita, mamita. Usted está, pero uy, uy, uy. Y sabe que aquí la Mara no teme a Dios. Entonces, por culpa suya, si decimos que usted es mi mujer, a mí ve, ¿sabe qué? Diga que somos hermanos. Ay, Sara, hermanos, Sara era una mujer muy elevada. Y Sarita dijo: ok. Bueno, ahí se llama Sarai todavía. Sarai dijo: ok. ¿Y sabe qué hace? Nomás llega a Egipto, el faraón la ve y dice: wow, esta hermana está bendecida. Y se la lleva a su harem personal a esperar turno para usted ya sabe qué. Y no sigo porque hay menores de edad aquí. Pero eso es lo que iba a pasar. Y Dios, que tiene una promesa, se mete en el camino y le dice: faraón, esa mujer es de ahí y los vas a respetar, y hasta enferma a los egipcios y salen bien. Así que Abraham se equivoca, no es perfecto, va caminando, después se mete a guerras y toda la cosa. Pero como 10 años después de que Dios le ha llamado y que lo ha sacado de la casa de su padre, Abraham empieza a ver que las promesas de Dios se están cumpliendo. La Biblia dice que Abraham no era rico, era riquísimo, porque esa promesa se había cumplido. La Biblia dice que Abraham era solvente. La Biblia dice que Abraham era poderoso, porque con un ejército pequeño él podía enfrentarse a cualquier enemigo y Dios lo respaldaba, le hacía milagros. Incluso le hizo un milagro de poder cabalgar en una noche más de 80, 90 kilómetros. Eso no es posible si Dios no está involucrado. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son así. Y entonces el tiempo empieza a pasar, pasan 10 años. Y un día Abraham ha visto que todo se ha cumplido menos una cosa: no ha tenido hijo con Sarita. Sarita está muy bonita, pero tiene la matriz cerradita.
y no tiene hijos. Y Abraham se empieza a frustrar, porque a veces cuestionamos. Y se vale, hermano. Y se vale. Se vale pensar. Se vale cuestionar. Se vale cuestionar lo que hemos aprendido, ¿sabe? Se vale. Se vale cuestionar lo que nos han hablado en el pasado. Hay que pensar, hay que evaluar, hay que volvernos a la verdad. Hoy hay mucha más facilidad de volverse a la escritura que hace 20 años. Y se vale. Y se vale. Lo que pasa es que tampoco es para que usted se haga pastor por internet, pues, porque entonces cualquier cosa puede pasar. Pero cuestionar se vale. Abraham se empieza a cuestionar. Y entonces un día Dios le habla, 10 años después, y le dice estas palabras. Después de esas cosas vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas. ¿Por qué le dice Dios no temas? ¿Ah? ¿Porque estaba seguro? No, porque estaba temiendo. Estaba temiendo, estaba con temor. No temas, Abraham. Yo voy a hacer un para todo, dice. Yo voy a parar todo lo que venga contra ti. Yo soy tu escudo. Yo soy tu protección y tu recompensa, le dice. Y Dios te lo dice a ti, porque Dios se lo dijo a los hijos de Abraham, los hijos de David. Dios te lo dice a ti: no temas, porque tu galardón, dice, será sobremanera grande. Deberíamos de esperar eso, deberíamos de creer eso, deberíamos de permitir que el cielo, permitir que el Espíritu Santo descendiera sobre nosotros con tal poder que nos persuadiera que eso es la verdad. Así debería, ese debería ser nuestro ejercicio espiritual, de ir a todas las promesas de Dios. Porque claro, es para Abraham, pero déjeme decirle algo: lo que es para Abraham, lo que fue para Isaac, lo que fue para Abraham y lo que fue para Jacob, también es para usted. Es más, no tendríamos la promesa viva de Jesús sin Abraham. Dios le prometió a Abraham que él iba a ser el cordero. Entonces Abraham, ¿cómo reaccionó Abraham? Aleluya, amén, alabanza, alabanza, alabanza. Abraham no reaccionó así. Abraham le dijo: Señor, eso está muy chilero, pero ¿sabes qué? Yo no tengo hijos, no me has dado hijos. Abraham le reclamó a Dios: no me has dado hijos, y el que me va a heredar todo este pisto que tengo en el banco, ni siquiera un yerno, pues tal vez al yerno sería mejor dárselo, pero el que me va a heredar es este Eliezer, el criado que trabaja conmigo, un esclavo que yo compré allá en Egipto. Ese me va a heredar. Yo me imagino a Abraham, y si hubiera sido guatemalteco, hubiera dicho: por la gran puchica, Señor. Claro, yo lo estoy parafraseando, pero no era guatemalteco. Y Dios, en su ejercicio de implantar, de persuadirlo, de implantar la verdadera fe, la fe bíblica, le es paciente y le dice: no, venite, mijo. Dice la Biblia que lo saca, porque es importante salir cuando estamos demasiado enfocados en los problemas, cuando estamos demasiado enfocados en las situaciones que nos aturden y que nos han llevado a tener una vida sin paz. Es necesario salir de eso. Así que Dios lo agarra y le dice: venite, y lo jala del mocho, porque Dios sí era guatemalteco, y lo lleva afuera y le dice: mira las estrellas, le dice, mira las estrellas, si puedes contarlas, así va a ser tu descendencia. Así va a ser tu descendencia, le dice. Así va a ser tu descendencia. Y yo me imagino a Abraham caminando y viendo a Dios. Y hay otra forma de interpretar este pasaje, pero no tengo el tiempo para entrar a hacer eso. Yo me imagino a Abraham viendo estrellas. ¿Puedes contarlas? Abraham pensó: 1, 2, 3. Pero ¿cómo sabía hasta los 10? Y había muchos: no puedo contarlas, dice. ¿Será, Señor? Yo me imagino a Abraham, porque Abraham era humano como usted y como yo.
Y Abraham estaba siendo persuadido. Y me lo imagino, será, sí, 30, será. Y luego dice la Biblia, en el versículo 6, y creyó al Señor y se lo contó por justicia. Se lo contó por justicia. Yo le puse una traducción un poquito más literal. Se apoyó en la persuasión de Dios, se dejó persuadir. La palabra, la famosa palabra hebrea que se traduce como fe, que quiere decir que también se puede traducir como verdad. La palabra que al final le llaman fe en hebreo es la palabra emuná. 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 La palabra emuná viene de la palabra amén. Cuando usted dice amén, esa es la raíz de la fe. Por eso Jesús, cuando decía de cierto os digo, o en verdad os digo, Jesús siempre dijo en el Nuevo Testamento, amén, amén. Amén, amén. ¿Y qué quiere decir la palabra amén? La palabra amén quiere decir dejarse persuadir, apoyarse, recostarse. Abraham no hizo un ejercicio de, oh, sí te creo, Señor, sí te voy a creer, y a partir de ahora, oh, así será mi descendencia. Abraham no hizo eso. Lo que Abraham dijo fue, Señor, tú me estás diciendo eso, y yo voy a recibir el poder para vivir a través de eso. Yo voy a permitirme que a partir de ahora, aunque no lo vea, y pasaron 15 años más sin que lo vieran, incluso intentó darle una ayudadita a Dios y no le funcionó, pero él dijo, a partir de ahora, aunque no lo vea, yo me voy a apoyar en esa palabra y voy a exhibir mi vida, voy a vivir mi vida acorde a esa palabra. Perdón. De acuerdo a esa palabra voy a vivir mi vida. Por eso le traduje ahí, se apoyó. Queridos hermanos, la clave de la fe y del creer en el Señor está en dejarse persuadir. Ya que la fe no es un ejercicio humano, no quiere decir que no tengamos una participación activa en ello. Tenemos que permitir, dejarnos persuadir. Las damas que saben, las damas casadas quizás saben algo de eso. No sé cómo se dejaron persuadir de sus maridos para que se casaran con ustedes. Piénsalo en serio. Yo pienso, ya después cuando yo vi dónde vivía, con quién vivía, la calidad de papás que tenía, digo yo, hijo de la gran, esta mujer sí tuvo fe. ¿Cómo se atrevió a venirse conmigo? El trabajo que tenía. Digo, esos son. Uno tiene buena casaca, pero difícilmente cumple. Difícilmente cumple. Dios solo cumple, hermanos. Dios solo cumple. Todo lo que Dios ha hablado, Dios lo va a cumplir. Y así como nos dejamos persuadir, esa es nuestra participación dentro de la fe. Conectar que yo no la tengo, pero Dios me la quiere dar. Persuadirme. Ahora sí, volvamos a don Pedrito. Es la fe en su nombre, a este que ustedes ven y conocen. Y en la fe, o sobre la fe, sobre la persuasión, lo voy a decir, de su nombre, de la promesa, y sobre la persuasión de la promesa, a este que ustedes ven, no es despectivo, es como hablaban ellos, a este personaje que ustedes ven, a este cojo que está aquí, que ustedes ven y conocen, o sea, no lo estamos trayendo, no estamos fingiendo ningún milagro, sino que definitivamente Él es. Y la fe que por Él es, ha dado, ¿quién? Dios, Jesús, ha dado a esta sanidad en presencia de todos ustedes. Yo quiero pedirle esta mañana
que usted se permita ser persuadido de parte de Dios.